bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La asignatura es Matemáticas y la convocatoria es de junio de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes: expresiones algebraicas, teorema de Pitágoras, operaciones con polinomios, ecuación exponencial y ecuación racional, trigonometría, análisis de funciones y estadística unidimensional. Y antes de comenzar a resolver este interesante y completo examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si deseas seguir recibiendo más vídeos como este. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo, así me animarás a seguir creando más contenido de este tipo. El ejercicio dice lo siguiente: diga cuáles de las igualdades son verdaderas y cuáles son falsas. En las igualdades que sean falsas, diga cuál es el resultado correcto. Ahí tenéis la primera igualdad. A más b entre paréntesis al cuadrado nos dice que es igual a cuadrado más b cuadrado. Eso es falso, ya que es un producto notable que es igual a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. Raíz de 5 por raíz de 7 igual a raíz cuadrada de 35. Eso es verdadero. X más 2 por x menos 2 igual a x cuadrado menos 4. Eso también es verdadero, es una identidad notable. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Y por último, raíz cuadrada de 9 más 16 es igual a raíz de 9 más raíz de 16 igual a 7. Lo cual es falso totalmente. Primero hay que hacer la suma, 9 más 16, 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. El ejercicio dice lo siguiente: en el diseño de una pantalla rectangular se quiere que la altura haga el doble que la base y que la diagonal tenga una longitud de 12 pulgadas. ¿Cuáles serán las medidas base y altura de esta pantalla? Dad el resultado exacto y con una aproximación por redondeo hasta las centésimas. En primer lugar, y para resolver el ejercicio, es muy conveniente hacer un esquema de la situación. En ejercicios de este tipo, en los cuales tenemos factores geométricos, es muy recomendable. Ahí tenéis el rectángulo con la diagonal que mide 12 pulgadas. Vamos a llamar x a la longitud del lado de la base y 2x a la longitud del lado de la altura, ya que nos dice que la altura es el doble de la base. Para calcular x podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso quedaría 12 pulgadas al cuadrado igual a x cuadrado más 2x entre paréntesis al cuadrado. Operamos y nos queda 12 al cuadrado, 144, igual a x cuadrado más 4x cuadrado. Sumamos x cuadrado más 4x cuadrado y nos queda 5x cuadrado. Ya podemos despejar x y nos va a quedar raíz cuadrada de 144 entre 5. Aproximadamente 5,37 pulgadas es el valor de la x. Ya podemos calcular la altura, que es el doble de x, 2 por x, que nos quedaría 10,73 pulgadas aproximadamente. Y damos la solución. La base mide 5,37 pulgadas y la altura 10,73 pulgadas. El ejercicio dice lo siguiente: haciendo uso de los productos notables, simplifique tanto como pueda el polinomio siguiente. Determinar cuál es el grado y el término independiente del polinomio y encuentre su raíz entera. Vamos a ver. Tenemos el polinomio, ahí lo tenéis en pantalla: x menos 2 al cuadrado menos 2x por x cuadrado menos 4 más 3x más 6 por 3x menos 6. Vamos a resolver el ejercicio siguiendo las indicaciones que nos dan en el enunciado. En primer lugar, vamos a desarrollar cada uno de los sumandos y haremos uso de los productos notables. Ahí tenéis el primer término, x menos 2 al cuadrado. Como podéis ver, hemos aplicado el producto notable que acabo de poner en pantalla. A menos b al cuadrado igual a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Nos quedará x cuadrado menos 2 por x por 2 más x más 2 al cuadrado igual a x cuadrado menos 4x más 4. A continuación, 2x por x cuadrado menos 4 se resuelve aplicando la propiedad distributiva. Esta operación no es ningún producto notable. Nos quedaría 2x por x cuadrado, 2x al cubo, y 2x por menos 4 menos 8x. Por último, 3x más 6 por 3x menos 6 sí es un producto notable. Es aquel producto notable que dice suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Una frase muy típica. Nos quedaría
a más b por a menos b igual a cuadrado menos b cuadrado. En nuestro caso particular, 3x más 6 por 3x menos 6, 3x al cuadrado menos 6 al cuadrado, es decir, 9x cuadrado menos 36. Ahora se sustituyo todo en el polinomio original y pongo ahí, ¡ojo!, al signo menos que hay delante del segundo término. Cuando sustituimos, os podéis dar cuenta que ese signo menos afecta a todo ese polinomio. 2x cubo menos 8x. Debéis tener mucho cuidado con esto, ya que hay gente que comete aquí el error de no fijarse en ese signo menos y acaba haciendo el ejercicio mal. Lógicamente nos va a quedar x cuadrado menos 4x más 4 menos 2x cubo más 8x igual a 9x cuadrado menos 36. Por supuesto, no dejéis de hacer esto en vuestra libreta, ya que si no, puede que cuando vayáis a hacerlo el día del examen no os aclaréis. Mejor practicarlo por escrito y no solo verme a mí. Simplemente yo os guío en el proceso y os ayudo a que comprobéis que habéis llegado a la solución correcta, que es esa que tenéis ahí. El resultado es que p de x es igual a menos 2x cubo más 10x cuadrado más 4x menos 32. Puesto que nos piden el grado del polinomio, diremos que es 3 y el término independiente, que es el menos 32. Por otro lado, según el teorema del resto, su raíz es aquel valor que anula el polinomio al sustituirlo en él. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Como hemos dicho antes, ahí tenemos el polinomio y el teorema del resto nos dice que la raíz del polinomio es aquel valor que anula el polinomio al sustituirlo en él. Debe ser un número divisor del término independiente. 1, menos 1, 2, menos 2. Vamos a empezar a probar por ahí. Pruebo distintos valores hasta dar con la raíz. También se puede probar utilizando el método de Ruffini. Comienzo con el 1 y, como podéis ver, al sustituir el número 1 en el polinomio me queda menos 20, que es un número distinto de 0. Por lo tanto, diremos que x igual a 1 no es raíz de p de x. Continuamos sustituyendo por menos 1 y podéis ver que llegamos a un valor de menos 24, que lógicamente tampoco es 0, y por lo tanto podemos decir que x igual a menos 1 no es raíz del polinomio. Vamos ahora con el 2, y ahora parece que sí hemos tenido suerte. Al hacer la operación nos queda que el resultado es igual a 0 y por lo tanto podemos afirmar que x igual a 2 es la raíz que estábamos buscando. La raíz del polinomio es x igual a 2. El ejercicio número 4 nos dice: encuentre las soluciones de las ecuaciones siguientes y compruebe los resultados. Apartado A, 10 partido x menos 3 igual a x. Apartado B, 5 elevado a x por 5 elevado a x más 6 igual a 25. Vamos a resolver la primera de las ecuaciones, que es una ecuación racional. Pasamos el x menos 3 multiplicando al otro lado de la igualdad y nos queda 10 igual a x por x menos 3. Desarrollamos y nos queda 10 igual a x cuadrado menos 3x y al pasar todo a la derecha nos va a quedar x cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Como podéis ver, es una ecuación de segundo grado que se resuelve utilizando la fórmula correspondiente. Ahí la tenéis aplicada y, como podéis ver, y si seguís los cálculos en vuestra libreta, podéis comprobar que el resultado es x sub 1 igual a 5 y x sub 2 igual a menos 2. Como podéis ver, tenemos dos resultados. Puesto que es una ecuación racional, debemos asegurarnos que los resultados que hemos obtenido no anulan el denominador. En este caso, el valor que anula el denominador es el 3, y como ninguno de nuestros resultados coincide con él, ambas soluciones podemos decir que son válidas. Vamos a resolver ahora el apartado B. Como podéis ver, es una ecuación exponencial. Para poder resolverla, vamos a aplicar las propiedades de las potencias, recordando que el producto de potencias de la misma base se resuelve sumando los exponentes. 5 elevado a x por 5 elevado a x más 6 es igual a 25. Al sumar los exponentes del lado izquierdo de la igualdad nos quedará 5 elevado a x más 6 igual a 25. Haciendo la operación del exponente será 5 elevado a 2x más 6 igual a 5 al cuadrado. Y ahora, puesto que las bases son iguales, puedo afirmar que los exponentes también deben serlo. Por ello, 2x más 6 será igual a 2 y despejando x me quedará x igual a menos 2, que es la solución de esta ecuación. El ejercicio dice lo siguiente: queremos sujetar una torre de 15 metros de altura con dos cables, X e Y, tal como se muestra en la figura. Calcular cuántos metros de cable serán necesarios. Dar los resultados redondeados hasta las centésimas. Vamos a resolver este interesantísimo ejercicio.
En primer lugar vamos a tomar el triángulo de la izquierda, que es un triángulo rectángulo con un ángulo de 35 grados y un cateto de 15 metros. Vamos a calcular la hipotenusa x aplicando la razón trigonométrica del seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. En este caso ya me he adelantado y he puesto el 35 grados. Podremos escribir que seno de 35 grados es igual a 15, que es el cateto opuesto, partido la hipotenusa, que es x. Despejamos x, que será igual a 15 partido seno de 35 grados, y nos quedará un resultado de 26,15 metros aproximadamente. Para calcular el ángulo alfa que tenemos en el triángulo de la derecha, debemos tener en cuenta que la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Por lo tanto, diremos que 180 grados es igual al ángulo alfa más 60 grados más 50 grados, lo cual nos da un resultado al despejar de que alfa es igual a 70 grados. Una vez conocemos ese valor de alfa, 70 grados, para calcular el valor de y vamos a aplicar el teorema de los senos. Ahí tenéis escrito el teorema de los senos y ahí lo tenéis aplicado. Y partido el seno de alfa, que es 70 grados, es igual a 15 partido el seno de 50 grados, que es el ángulo que está enfrentado a ese cateto. Despejamos y nos queda y igual a 15 por seno de 70 grados dividido seno de 50 grados. De manera que podemos decir que el valor de y es aproximadamente igual a 18,4 metros. Ya podemos decir, por lo tanto, que el lado x es 26,15 metros, el ángulo pedido es 70 grados, el lado y mide 18,4 metros y la suma de los lados x e y, es decir, x más y, será 44,45 metros. El ejercicio dice lo siguiente: considere la función f de x igual a x cubo menos 9x. Apartado A. Determinar los puntos de corte con los ejes de la gráfica de la función. Apartado B. Hallar los límites cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito de f de x. Apartado C. Calcular la primera y la segunda derivada y encontrar los máximos y los mínimos relativos de la función. Apartado D. Con los datos calculados en los apartados anteriores, dibuje la gráfica de la función. Como veis, un ejercicio muy completo. Vamos a resolverlo. En primer lugar, para calcular los puntos de corte con el eje x se iguala la función a 0. En este caso, x cubo menos 9x al igualarlo a 0. Para resolver esta ecuación de tercer grado sacaremos factor común x y nos quedará un producto x por x cuadrado menos 9 igual a 0. Podemos igualar a 0 cada uno de los factores y obtendremos ya la primera solución, x igual a 0. La otra ecuación nos quedará ahora x cuadrado menos 9 igual a 0, que al resolverla nos da dos soluciones adicionales, más y menos 3. De manera que podemos decir que tenemos un punto de corte A en el 0, 0 y dos puntos de corte más con el eje X en menos 3, 0 y 3, 0, a los que he llamado B y C. Ahí tenéis los puntos de corte con el eje X. Para calcular el punto de corte con el eje Y se sustituye la función por X igual a 0. Ahí tenéis f de 0 igual a 0 al cubo menos 9 por 0 igual a 0, nos vuelve a dar el punto A, el 0, 0, y ese es el punto de corte de la función con el eje Y. Continuamos ahora con el apartado B. El límite cuando x tiende a más infinito de x cubo menos 9x se puede expresar como límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo, ya que el término en x tiene menor grado y es un infinito de menor orden, de manera que nos va a quedar más infinito al cubo igual a más infinito. Por otro lado, tenemos ahí límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos 9x. Hacemos el mismo procedimiento que antes y ahora nos va a quedar que este límite tiene un valor de menos infinito. Vamos ahora con el apartado C y calcularemos en primer lugar la derivada, que será 3x cuadrado menos 9, y después la segunda derivada, que consiste en derivar la derivada. Nos queda un resultado de 6x. Para calcular los máximos y los mínimos relativos de la función, lo que haremos será igualar a 0 la primera derivada. En este caso será 3x cuadrado menos 9 igual a 0. Al resolver esta ecuación obtendremos dos resultados, x igual a más raíz de 3 y x igual a menos raíz de 3. En estos valores estarán los máximos y los mínimos relativos.
Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para comprobar la naturaleza de los extremos relativos. Para ello se sustituyen los valores que hemos obtenido al igualar la primera derivada a 0 en la segunda derivada. Vamos allá. La segunda derivada, cuando la sustituimos en raíz de 3, nos queda 6 por raíz cuadrada de 3, que es un número positivo. Ello implica que en x igual a raíz de 3 hay un mínimo relativo. Dicho mínimo relativo hay que calcularlo. Sustituimos raíz de 3 en la función original y nos queda menos 6 raíz de 3. De manera que ya luego podremos decir que el mínimo relativo estará en el punto raíz de 3, menos 6 raíz de 3. Calculamos también el valor de la segunda derivada en menos raíz de 3. Como podéis ver, da un número negativo, por lo tanto afirmaremos que en x igual a menos raíz de 3 hay un máximo relativo. Ahí podéis ver que al sustituir el valor menos raíz de 3 en la función, obtenemos 6 raíz de 3. Por lo tanto, el máximo relativo estará en el punto menos raíz de 3, 6 raíz de 3. Ya damos los resultados. Hay un mínimo relativo en el punto D, raíz de 3, menos 6 raíz de 3, y un máximo relativo en el punto E, menos raíz de 3, 6 raíz de 3. Vamos a terminar este ejercicio representando la gráfica utilizando los datos obtenidos en los apartados anteriores. Recordamos los puntos de corte A, B y C y el mínimo y el máximo relativo. Ahí tendréis la gráfica. Ahí están los puntos de corte A, B, C con el eje X y el eje Y y los máximos y mínimos relativos, los puntos E y D. Y con eso quedaría la gráfica ya completa. El ejercicio dice lo siguiente. Un productor de naranjas ha recibido de una cadena de supermercados un pedido, con la condición de que el peso de las piezas de fruta no tenga desviación típica o estándar de más de un 8% de la media aritmética de los pesos. Para la comprobación de esta condición se ha tomado una muestra de 20 naranjas con los pesos medidos en gramos. Y ahí tenéis todos los pesos. Apartado A. Rellenar la primera columna de la tabla siguiente agrupando los datos de los pesos en 5 intervalos, comenzando con el peso 115 y con una amplitud de 5 gramos. A continuación, escriba la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el tanto por ciento de cada intervalo. Bueno, ahí tenéis la tabla hecha y las marcas de clase, como deberíais saber, es la suma de los extremos del intervalo dividido entre 2. Por eso obtenemos las marcas de clase que estáis viendo en pantalla. 117,5, 122,5, 127,5, 132,5 y 137,5. La última, por ejemplo, os explico cómo la he calculado. 135 más 140, lo sumo y el resultado lo divido entre 2. Y así se hacen todas las marcas de clase. Las frecuencias absolutas las obtengo recontando los valores que tengo en los datos que hay arriba. Valores entre 115 y 120 sin incluir el 122. Entre 120 y 125 sin incluir el 125 hay 6. Valores entre 125 y 130 sin incluir el 130 hay 7. Entre 130 y 135 sin incluir el 135 hay 3. Y entre 135 y 140 hay solamente 2. La frecuencia relativa la vamos a calcular dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que podéis contar que son 20. 2 entre 20 da 0,1, 6 entre 20 0,3, 7 entre 20 0,35, 3 entre 20 0,15 y 2 entre 20 0,1. Y los porcentajes los obtenemos multiplicando la frecuencia relativa por 100. Por lo tanto, tendremos un porcentaje del 10%, del 30%, del 35%, del 15% y del 10%. Continuamos ahora con el cálculo de la media aritmética. Tomo de la tabla anterior las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Añado una columna adicional para poder sumar los datos de la variable. Ahí tenéis los datos que habíamos obtenido anteriormente, solo que a la marca de clase le voy a llamar ahora x sub i y a las frecuencias absolutas f sub i. Necesito obtener el valor de la columna x sub i por f sub i. Por ello voy a multiplicar 117,5 por 2, ahí lo tenéis, 235. Y así sucesivamente. 122,5 por 6, 735. 892,5 es lo que nos da 127,5 por 7. 132,5 por 3,
397,5 y 137,5 por 2 nos da un resultado de 275. Sumamos tanto la frecuencia absoluta como la columna XY por FI obteniendo los totales 20 y 2535. Se aplica la fórmula para calcular la media aritmética, es esa que tenéis en pantalla. La media aritmética es la suma de la columna XY por FI dividido el número total de datos. En este caso, como podéis ver, será 2535 dividido entre 20 igual a 126,75. Este resultado es un resultado aproximado, ya que he utilizado la tabla que tenía agrupada en intervalos. Si quisiéramos obtener el resultado exacto, deberíamos sumar los datos originales y dividirlos entre 20, es decir, 128 más 132, etc. Y nos daría un resultado un poquito más pequeño en este caso, 126,2. Ese es el valor exacto de la media aritmética. Como en el ejercicio no nos indican si debemos utilizar la tabla de intervalos o los datos individuales, yo lo he hecho de las dos formas para que veáis cómo se hace. En principio en el examen valdría cualquiera de los dos métodos. Continuamos ahora con la desviación típica o estándar. Para hacer el cálculo de la desviación típica, debo añadir a la tabla anterior una columna adicional. ¿Cuál es esa columna adicional? Pues x sub i cuadrado por fi. Relleno esto, ¿cómo? 117,5 al cuadrado por 2 me da 27.612,5 y así sucesivamente. Voy a ir poniendo los números, pero no los voy a leer porque es muy pesado. Simplemente comprobad vosotros que lo habéis hecho bien, ya que los números son grandes y es fácil equivocarse. Ahí tenéis el resultado total, que como podéis ver es 321.925. Aplicamos ahora la fórmula para la desviación típica, que es esa que tenéis en pantalla, y la aplicamos. Como podéis ver, nos quedaría la raíz cuadrada de la suma de la columna x sub i cuadrado por fi dividido entre 20, menos el valor de la media obtenido anteriormente al cuadrado. Ahí tenéis el resultado final. Si hacéis los cálculos con la calculadora, podéis llegar a que es 5,54. También, al igual que antes, podíamos hacer el cálculo exacto. Utilizando la fórmula que tenéis en pantalla, podemos llegar al resultado exacto. Deberíamos hacer 128 al cuadrado más 132 al cuadrado, etc. Todo eso dividido entre 20 menos el valor de la media exacto obtenido anteriormente al cuadrado. El resultado sería aproximadamente ese que tenéis en pantalla, 5,83. De nuevo comento lo mismo, como no nos dicen qué es lo que debemos hacer, cualquiera de los dos métodos es válido, tanto utilizando los datos agrupados como los datos individuales. Continuamos ahora con el último de los apartados. Comprobar que la desviación típica es menor que el 8% de la media aritmética. Vamos a demostrarlo en ambos casos, tanto para el método exacto como el aproximado. Con el método aproximado podéis ver que la media aritmética es 126,75 y la desviación típica 5,54. El 8% de la media aritmética en este caso es 10,14. Como podéis ver, es claramente mayor que 5,54. Es decir, la desviación típica es menor que el 8% de la media aritmética claramente. Con lo cual queda demostrado lo que pide el enunciado, es decir, que sí es menor la desviación típica que el 8% de la media aritmética. También lo podemos hacer el ejercicio utilizando los datos que habíamos obtenido de forma exacta. Y, de nuevo, vamos a comprobar que, en efecto, el valor obtenido es mayor que 5,83, por lo tanto, se vuelve a cumplir lo que pide el enunciado. Y con esto ya quedaría terminado este interesantísimo ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activad la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que lo compartierais con todas esas personas que están preparando este examen. Estoy seguro de que puede serles de mucha utilidad. Me despido ya. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.